estudiantes, pues muy buenos días. Estamos empezando una nueva semana, hoy lunes 12 de octubre, y pues vamos a continuar ya el tema de miembro inferior. Habíamos estado viendo las patologías frecuentes, las más comunes de miembros inferiores, y estábamos empezando pues la parte más sencilla, que era la parte de anatomía. Ya habíamos revisado toda la parte de cadera y ahora estábamos ingresando a la parte de rodilla. Y pues comenzamos con la descripción de los huesos que componen la articulación de la rodilla. Pues habíamos mencionado que el fémur era parte de la articulación coxofemoral en su extremo superior, el cual está formado por la cabeza del fémur, el cuello y también alguna estructura ósea relacionada a las eminencias, que son los trocánteres mayor y menor. Después tenemos ya la diáfisis y finalmente la epífisis distal, que sería pues el extremo distal del hueso fémur. Y ahí vamos a encontrar tal vez algunas estructuras importantes que pueden ser, por ejemplo, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Estas dos estructuras son fundamentales para la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla a su vez va a estar conformada también por otros dos huesos, en realidad de uno, si vamos directamente hacia la articulación, que va a ser pues el hueso de la tibia. La tibia es precisamente el hueso que se va a articular con el extremo distal del fémur. La parte superior de la tibia, que corresponde pues a las mesetas tibiales. En estas mesetas tibiales descansan los meniscos tibiales también, y pues estos van a cumplir una función muy importante en la rodilla de amortiguación. Bueno, entonces tenemos la articulación de la rodilla formada por el extremo distal del fémur y el extremo proximal de la tibia. Aquí hay un elemento importante, el peroné. El peroné no forma parte de la articulación. Sin embargo, para efectos de biomecánica, pues sí es muy importante, ¿no? El hueso peroné nos va a permitir darle estabilidad a esta articulación, gracias a que va a unirse a la tibia a través de una sindesmosis o membrana interósea. Esta sindesmosis o membrana interósea pues es un refuerzo importante, fuerte, de tejido de cartílago, de tejido fibroso, ¿no? Es una sindesmosis formada por tejido fibroso. Este tejido fibroso pues lo que va a hacer con la articulación tibio-peronea, ya sea proximal o distal, es darle estabilidad a los movimientos de la rodilla y del tobillo, sobre todo a nivel del tobillo. Bien, si nos vamos a las estructuras relacionadas a la articulación de la rodilla, podemos mencionar que están pues estabilizadas por ligamentos. Entre ellos vamos a encontrar ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. También vamos a encontrar dos ligamentos laterales, el ligamento medial y el ligamento lateral. A su vez también vamos a encontrar un par de ligamentos meniscales, que son pues el ligamento popliteo arqueado, el ligamento popliteo oblicuo. Entonces, tenemos una estructura bastante reforzada, sobre todo tal vez los más importantes para darle cierta estabilidad, aunque todos los ligamentos son importantes, pero estos que generalmente sufren demasiado estrés son pues los ligamentos cruzados, sobre todo el cruzado anterior. Además tenemos también los ligamentos colaterales medial y lateral, pues el más afectado en una lesión suele ser el ligamento medial. Aquí vemos una imagen que representa ya toda la articulación de la rodilla. Podemos ver acá ambos cóndilos femorales. Estos son los cóndilos femorales. Y pues van a articularse directamente con la meseta de la tibia, llegando a descansar sobre los meniscos tibiales también. Reforzando esta estructura pues están los ligamentos. Aquí tenemos el ligamento cruzado anterior, que se extiende desde la parte anterior de la articulación hacia la cara interna del cóndilo lateral o cóndilo externo. Tenemos el ligamento cruzado posterior, que se extiende ya en todo lo contrario, desde la parte posterior de la articulación de la meseta tibial, en dirección hacia arriba y hacia adentro, hacia la cara interna hacia la cara lateral del cóndilo interno o cóndilo medial.
También tenemos aquí los ligamentos colaterales, les había anunciado ya que este ligamento, el colateral medial, es el que más se lesiona, ¿no? Aquí vemos en esta imagen también un elemento importante que no lo habíamos citado, que es este hueso, que es la rótula. La rótula es un hueso muy importante porque gracias a este hueso vamos a lograr estabilizar el movimiento de la extensión y la flexión de rodilla. Es cierto que vamos a tener la actividad de los isquiotibiales y del cuádriceps al mismo tiempo, pero el hueso de la rótula sirve como un pivote, es decir, como una polea. Es una polea que pues desplaza sobre los cóndilos femorales y pues permite el movimiento de flexión y extensión sin problemas. Aquí podemos ver la cápsula articular y también todas las estructuras que están alrededor para reforzar la articulación de la rodilla. Aquí es donde se encuentran y podemos observar muy bien los ligamentos que habíamos mencionado hace un momento, el ligamento popliteo oblicuo y también aquí el ligamento popliteo arqueado, como si fuera una especie de arco, ¿no? Que recubre pues el hueso popliteo, que se va a extender a lo largo y hacia abajo en todo el largo de la pierna hasta llegar a, digamos, hasta extenderse hasta el tercio medio de la pierna. Bueno, aquí vamos por también el ligamento posterior medial, el ligamento colateral de la tibia, aquí el tendón del supraespinoso, que es el tendón más evidente. Y finalmente, pues aquí el ligamento posterior de la cabeza fibular. Bueno, tenemos todas estas estructuras de ligamentos extraarticulares y capsulares a la vez, que se extienden para reforzar también la articulación de la rodilla. Si nos vamos a tobillo y pie, pues la estructura ósea formada para el tobillo está realizada por el malleolo del peroné, por el malleolo de la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Bueno, estos 4 elementos son los que se encargan de conformar la articulación propia del tobillo. Y si nos vamos a las articulaciones del pie, pues vamos a identificar varias estructuras. Primero el astrágalo y el calcáneo, que serían pues la primera parte, la primera línea del tarso. Delante de ellos el escafoides y el cuboides. Delante del astrágalo es precisamente el escafoides, delante del calcáneo pues el cuboides. Y pues ya en dirección hacia la cara externa pues están las 3 cuñas. Delante de estos huesos que corresponden al tarso pues se encuentran los huesos metatarsianos, en una calidad de 5 huesos metatarsianos. Delante de los huesos metatarsianos, ya llegando hacia los dedos, encontramos los huesos que son las falanges. Una estructura similar a la que podemos encontrar en la mano. Y más o menos esta es pues esta estructura, ¿no? Aquí vemos el calcáneo, que es el hueso que va a entrar en contacto directo con el piso. Es un hueso grande. Descansando sobre el calcáneo se encuentra el astrágalo. Como habíamos dicho, delante del calcáneo está el cuboides y delante del astrágalo pues está el escafoides o navicular también. Y como les había dicho ya, mirando desde la cara externa hacia adentro, pues tenemos las 3 cuñas, la primera, segunda y tercera cuña. O si las podemos mencionar mejor, cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Delante de la cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral, y delante también del cuboides, pues vamos a encontrar a los metatarsianos. A diferencia de los metacarpianos que podíamos observar en la mano, aquí este dedo, que es el primero, no va a estar separado de los demás. De hecho, va a estar íntimamente relacionado por por músculos interóseos, y pues que le van a permitir cierto movimiento de flexión a los dedos en base al apoyo que pueden brindar los metatarsianos. Y hablando de los dedos, pues encontramos ya aquí los huesos que están delante de los metatarsianos, que son las falanges. Pintadas de café, las falanges proximales, tenemos falanges medias o falanges intermedias, que son de color verde, a excepción de el dedo mayor, el primer dedo del pie.
Ahí no encontramos un hueso que sea pues hueso intermedio o falange intermedia. Pero sí en todos los demás huesos, incluyendo el primero, encontramos una falange distal. Así, bueno, esta es la estructura propia del pie, ¿no? Y aquí pues podemos mencionar dos hileras, ¿no? Una de los metatarsianos y esta del tarso. Además, en medio podríamos mencionar que existe incluso una articulación medio tarsiana. Pero esta estructura pues está íntimamente relacionada para poder mantener una armonía durante la descarga de peso. Y esa armonía no sería posible sin la presencia de estabilizadores que van a sostener todas estas estructuras óseas. Primero vamos a mencionar esta. Precisamente si hablamos del tobillo, solamente de la articulación del tobillo, pues hay varios ligamentos que van a reforzar la articulación del tobillo, sobre todo en los movimientos de versión e inversión. En este caso, en la cara externa del tobillo, cuando hablamos del maleolo peroneo, pues vamos a encontrar tres ligamentos: el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Estos tres ligamentos son muy importantes, ya que en un esguince de tobillo, en una lesión de tobillo, pues podemos ver que existe una lesión que rompe, que va a distensionar, que va a afectar a estos ligamentos. Es algo que nosotros tenemos que entender. Más adelante vamos a ver el tema de esguince de tobillo, pues tratemos de recordar estas tres estructuras. Por el lado contrario, en la cara interna del tobillo vamos a encontrar también una estructura formada por ligamentos, pero ligamentos de carácter medial. Pero de estos ligamentos mediales, pues podemos resaltar dos. En realidad, uno que se va a presentar en dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, llamado también ligamento deltoideo, que no es otra cosa que pues el ligamento con sus dos fascículos, uno que va a ser tibio escafoideo y el tibio calcáneo. Entonces aquí pueden ver estos dos. ¿Cuál de estos es el más grueso? Como pueden ver en la imagen, este está más superficial y este está más profundo. El más superficial es el más grande, el más ancho. Más que generar un largo, es un ligamento ancho. Es por eso que estos dos ligamentos se los llama deltoideos. Ahora, también tenemos otros dos ligamentos que pueden llegar a estabilizar también la articulación del tobillo. Tal vez en menor proporción porque son más pequeños, pues el ligamento anterior tibio talar. Tenemos también el ligamento posterior tibio-talar, o sea, son los ligamentos que van a estabilizar el peroneo, la articulación tibio-peronea, ¿no? Perdón, tibio-astragalina. Bueno, a veces uno cuando se pone a revisar toda la anatomía, a veces llega a confundir algunos nombres, suele pasar, ¿no? Aquí vemos peor aún. Si vamos a ir repasando todos los ligamentos, pues vamos a ir repasando todas estas estructuras, ¿no? Aquí lo que podemos resaltar, tal vez en la cara externa del tobillo, porque aquí está el peroné, pueden ser los ligamentos precisamente que son más afectados o son los más lesionados cuando tenemos esguinces de tobillo. Aquí el ligamento peroneo astragalino anterior, que sería este. Después tenemos el ligamento peroneo calcáneo, que directamente es este que va a unir el extremo inferior del peroné con el calcáneo. Aquí no se resalta tal vez el ligamento peroneo astragalino posterior, pero sí, pues, observando esta estructura que es el ligamento peroneo astragalino anterior, detrás de él está el peroneo astragalino posterior, ¿no? Bien, vamos a pasar al examen físico directamente. El examen físico o valoración física
en miembros inferiores va a tener ciertas particularidades. Recuerden que estamos haciendo una valoración también de las actividades que puede realizar el paciente, es decir, de la parte funcional. Como tenemos que revisar la parte funcional, pues vamos a dividir varias veces a nuestra valoración en una valoración dinámica y una estática. Bien, pero comencemos por lo básico. En el examen físico, pues al paciente lo vamos a ubicar sobre la camilla. Va a estar acostado y vamos a evitar al máximo cualquier tipo de compensación, haciendo una ligera tracción sobre los miembros inferiores, jalar un poquito los miembros inferiores. Sería ideal colocar una almohada o algún realce debajo de las rodillas, esto para dar cierta comodidad y también cierto grado de neutralidad, es decir, una posición neutra a los miembros inferiores y así poder valorar de mejor manera. Pero, ¿qué es lo que valoramos en miembros inferiores cuando tenemos al paciente? Pues vamos a valorar el acortamiento tal vez probable de algún miembro inferior. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizar una medición, vamos a hacer mensuras. Vamos a medir desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta el malleolo externo. O vamos a medir desde la sínfisis del pubis hasta el malleolo interno. O sea, vamos a hacer medidas reales y aparentes para poder determinar si acaso existe un acortamiento en alguno de los dos miembros. También, esto en caso de que tengamos al paciente en una posición acostado y sobre la camilla. También hay que determinar si tenemos un varo o valgo de cadera. Esto más que todo se va a poder determinar si el paciente lo ubicamos en una posición de pie delante del posturómetro. Vamos a poder observar si la cadera está en una condición de valgo o varo. Esto suele ser posible cuando el paciente tiene algún antecedente de displasia de cadera. Bien, también tenemos que valorar la flexión y extensión de la cadera. Recuerden que estamos yendo de lo más grande a lo más pequeño. Entonces estamos en cadera y en cadera lo único que tenemos que pedir al paciente es que flexione, que lleve la cadera al pecho, la rodilla al pecho, ¿no? Y estamos flexionando cadera. Esta valoración del movimiento pues va a ser en dos formas, ¿no? Vamos a hacer una valoración de músculos para poder ver qué músculos se encuentran afectados en una lesión, como también vamos a hacer una valoración articular. Aquí ya el paciente ya no va a activar por sí mismo, nosotros tenemos que hacer la valoración a través de la goniometría. También tenemos que observar y valorar si el paciente tiene alguna herida. Recuerden que la lesión de la rodilla, por ejemplo, puede deberse a un traumatismo, caída, golpe, choque, que provoque una lesión del menisco o tal vez de la rótula o incluso de algún ligamento. Pero esto lo vamos a determinar si acaso, no lo podemos determinar a simple vista, pero podríamos revisar la presencia de alguna herida o alguna cicatriz que nos indique que el paciente ya ha sufrido previamente de este problema. Seguimos en nuestra valoración. Lo siguiente va a ser pues llegar a una palpación de los huesos y de los tejidos blandos. Recuerden que estamos haciendo una valoración, primero empezando desde la cadera. Vamos a empezar a palpar los huesos, sobre todo los huesos coxales, el sacro, la sínfisis del pubis. También las eminencias óseas a nivel del hueso fémur, es decir, el trocánter mayor, el trocánter menor. Vamos a hacer una valoración también, si vamos directamente a la palpación en miembros inferiores, a rodilla y tobillo después, de manera secuencial, siguiendo ese orden. Una vez que realizamos pues la valoración de los huesos y las articulaciones, otra forma de valorar también la posible actividad de los músculos es pues pedir al paciente que haga movimientos, ya sean pasivos o activos. También tenemos hematomas. Probablemente encontremos algún hematoma o algún sangrado muy cerca de una articulación, lo que nos indica que hay una hemorragia. Y esta hemorragia podría estar comprometida no solamente a una articulación, sino también a la parte muscular por un desgarro. Entonces es evidente que tenemos que observar la parte de la piel. En la parte de la piel también vamos a observar si existen escaras. Recuerden que tenemos pacientes que muchas veces van a estar en estado de postración, van a estar acostados o por un tiempo prolongado en esa posición horizontal en la cama, ya sea en una posición hospitalaria, pues podrían estar desarrollando algún problema de escaras por decúbito. También tenemos que valorar el tono y el trofismo. Es decir, el tono es más que todo una valoración neurológica. Vamos a ver si es que el paciente tiene un hipotono, que es más o menos una flacidez, o si tiene un tono aumentado,
como si estuviera en una contracción constante, que eso es pues una espasticidad. También tenemos que valorar el trofismo. Esto se valora más que todo ya en el comportamiento saludable que puede llegar a tener el músculo. Y para poder ver ese comportamiento saludable, pues medir el contorno del miembro para poder ver si es que hay una atrofia muscular o una hipotrofia muscular, que se podría ver evidentemente con un miembro inferior que ha perdido su volumen, que ha perdido su condición física. Entonces vemos un músculo o vemos un segmento totalmente disminuido. Entonces ahí ya estamos valorando el trofismo. En la exploración programada, pues vamos a realizar ya en miembro inferior, vamos a ver algunas actividades y además relacionadas con algunas estructuras. Por ejemplo, la cadencia, que puede ser pues una condición durante la marcha. Como ya habíamos visto, antes de la marcha podríamos estar realizando una valoración directamente sobre la postura. Cómo es que el paciente se mantiene de pie, cómo está de pie en posición estática. Como pueden ver en imagen, pues ahí vemos un paciente precisamente en posición de pie, de frente. Y pues el paciente vamos a tener que valorarlo en esa misma posición. ¿Ya? También tenemos que ver la marcha, ya partiendo desde la posición de pie, el paciente va a intentar realizar la marcha. Y pues hay que determinar qué etapas, qué fases de la marcha se encuentran afectadas. ¿Y por qué razón? Recuerden que el miembro inferior tiene esa función esencial de la marcha, de poder favorecer el desplazamiento del paciente. Entonces es muy importante determinar cuál es la afección directa sobre la marcha en estas lesiones que vamos a describir. También realizamos una valoración, una exploración programada de los movimientos activos y pasivos. Como habíamos dicho hace un momento, nuestra exploración programada comenzaría en cadera. Si vamos a valorar los movimientos, valoramos movimientos de cadera. Vamos a valorar a través del movimiento también limitaciones y también actividad muscular. Empezamos por cadera, pasamos a rodilla, tobillo y los dedos de los pies. Una forma interesante de poder explorar alguna posible lesión es poder observar los zapatos. Algún paciente que no está realizando una buena descarga de peso sobre un zapato, ya sea porque uno de los miembros inferiores es más corto, y esto está evitando una buena descarga de este miembro inferior sobre el piso, ¿no? Y eso podría provocar tal vez en los zapatos un desgaste adicional. Si uno de los miembros está más largo, este miembro está descargando más peso que el otro, y ahí podría estar desgastando más el zapato. La forma de la pisada también es importante. Recuerden que hay deformidades o hay alteraciones morfológicas de los pies, o por ejemplo el pie plano, el pie cabo, el pie sambo. Entonces tenemos varias de estas formas. Después podemos observar las uñas. Las uñas nos van a dar un indicio de que el paciente probablemente esté en una condición de deformidad a nivel del pie. Esto por hallux valgus, por ejemplo. Puede ser dedos en garra o finalmente los talones, ¿no? Pies equinos. Aquí vemos uno de esos ejemplos. Aquí el paciente está de pie, ya está realizando una pisada. Debería haber una línea media que atraviese el talón, la articulación subastragalina y la articulación tibio, la articulación propia del pie, ¿no? La subastragalina o también articulación de la garganta del pie. Vemos aquí lo importante de resaltar es pues la línea media. La línea media que debería dibujar unos 90 grados de relación entre la pisada y la estructura del pie. Pero muchas veces vamos a encontrar alteraciones como esta en la que encontramos un valgo de calcáneo. Este valgo de calcáneo pues provoca un riesgo en el paciente de una posible lesión de esguince. Como pueden ver en esta imagen, en este primer pie, van a ver un desplazamiento del calcáneo hacia adentro. Y cuando vemos el desplazamiento del calcáneo hacia adentro, estamos hablando de un
de un valgo de calcáneo. Todo lo contrario, si tenemos el desplazamiento del calcáneo hacia afuera, entonces ahí estaríamos hablando de un varo del pie. Y estas dos formas pues son propensas a que el paciente pueda llegar a desarrollar un esguince de tobillo. Es muy importante tomar en cuenta también que todas estas estructuras tienen la función esencial de descargar peso. ¿Y cómo se descarga el peso en el cuerpo? La particular forma en la que el cuerpo descarga peso es a través de estos dos elementos. Uno, que es el calcáneo, que es básicamente el talón del pie. Y por delante, en la cabeza del primer y del quinto metatarsiano, se descarga también un buen porcentaje de peso del cuerpo. Debería haber un arco. Esto es lo que se tiene que observar en un pie sano. Y esto se debe, este arco que vemos aquí, se debe a una estructura de distribución de peso. Es como tener un puente. Si el puente está construido así como un arco, pues es muy resistente, porque puede aguantar grandes pesos. Bueno, muchas veces en algunas situaciones, generalmente en mujeres suele ocurrir esto, que pues le damos un realce al zapato, tal vez para dar la impresión de mayor estatura. Colocamos un tacón a nivel del talón, del calcáneo, y empezamos a hacer una elevación. Aproximadamente de 4 centímetros, un cambio en la descarga de peso va a empezar a descargar más peso sobre los metatarsianos y pues menos peso sobre el calcáneo. Va a ir disminuyendo el estrés del cuerpo sobre el calcáneo. Pero aún si aumentamos más la altura del talón, del tacón, del zapato, a 6 centímetros, si se dan cuenta, ya hay una condición anormal. Aquí se está descargando más peso, un 75%. Y 25% pues se está descargando sobre el talón y sobre el calcáneo. Pero ¿qué es lo peor de todo? Cuando tenemos una persona que utiliza un tacón o un talón más allá o más grande que 10 centímetros. Aquí básicamente toda la descarga de peso se está yendo hacia las cabezas de los metatarsianos, el primero y el quinto metatarsiano. Pero aquí en la parte del tacón, pues simplemente se está descargando entre 0 a 10%. Esta posición es inestable. Es como colocar un puente y empezar a adicionarle más cosas a su estructura. Poco a poco va a ir debilitando este puente. En este caso, este pie está completamente débil. Algún movimiento con brusquedad podría provocar una esguince del tobillo. Bueno, aquí los resaltantes, pues lo que les había dicho durante la valoración, debemos tomar en cuenta la forma de la pisada, las uñas, los dedos, los talones. Y en esta valoración es precisamente lo que podemos ver. Vemos un pie que está pues supinado y un pie que está pronado. Aquí podemos ver una alteración de una línea media que tendría que atravesar a través del tendón de Aquiles y llegar hasta el talón de manera ideal, como acá, ¿no? Que es esto neutro. Ahí podemos ver. Sin embargo, la mala pisada que podemos encontrar en los pacientes es esta, ¿no? Que puede ser pues una pisada inclinada hacia afuera o una pisada inclinada hacia adentro que puede estar favoreciendo una futura lesión. Bien, el video llega hasta ahí. Vamos a pasar ahora a las patologías, pero solamente por el día de hoy vamos a revisar una o dos patologías a más tardar. Bien, nos vemos en el siguiente, estimados estudiantes.